Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora, programa número 148. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal. Luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón, y a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Recibo la visita de una gran amiga, de la profesora, ahora también legisladora provincial, Adriana Vidal Domínguez. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chechel? Muchísimas gracias por tu invitación y felicitaciones por el programa, ¿no?, que pone en valor nuestra cultura. Bueno, muchas gracias, Adriana. Adriana, vos estuviste escribiendo, entre otras cosas, porque sobre los artesanos. Yo estuve hablando algo sobre los artesanos en alguno de los programas. A vos se te había perdido el libro, no sabía dónde estaba el libro, y resulta que lo tenía yo. Sí. Bueno, ¿cómo es el tema de los artesanos? Es algo tan importante. Yo decía que nos conecta con el pasado porque muchos de ellos heredan esa habilidad o ese trabajo para hacer, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo hice un trabajo de investigación. Justamente lo que escribí es las artesanías correntinas, artesanías guaraníticas correntinas, y además la clasificación de las artesanías en general. De eso forma parte mi libro y la investigación que hice. Se basa en el proceso histórico de cómo desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, que fue un hito político, económico y social de trascendencia en el mundo, también se traslada a América a través de los jesuitas. Los jesuitas, cuando llegan, ¿no?, que se encuentran con nuestros primeros, nuestros pobladores y nuestros pueblos originarios, los guaraníes, con una riqueza cultural muy grande, le transmiten a los guaraníes ese avance de la tecnología en ese momento, que les permitió mejorar sus fibras, mejorar los modelos de producción, mejorar los diseños y obviamente la comercialización. Y en ese proceso tenemos que entender lo valioso que es la artesanía y darle la difusión, porque en cada artesanía yace la historia de la provincia de Corrientes. Nuestras pasturas, por ejemplo, el espartillo, la palma, ya venían siendo utilizadas obviamente para el uso doméstico de los pueblos originarios, para hacer sus cestas. Los mates, los porongos, los usaban obviamente como recipientes. Después, por supuesto, los jesuitas le imprimieron toda esa onda de perfeccionamiento que traía la Revolución Industrial para justamente su comercialización. Y no solamente se produjeron
utensilios en la época jesuítica, ¿no es cierto?, de la colonia acá en Corrientes, sino también elementos musicales. Musicales. En Yapeyú se hacían violines y se produjeron también, se fabricaron órganos y se mejoraron toda la parte musical con el padre Sepp, que vino acá a Yapeyú. Uno de los órganos que está en la iglesia de Caacupé fue realizado acá en Yapeyú. Entonces vos fíjate, todas esas manualidades que eran propias características de nuestros hermanos guaraníes fueron ampliamente abordadas por los jesuitas, utilizadas y mejoradas. Y es lo que eso era por los jesuitas. Sí. Los jesuitas mejoraron tremendamente la producción artesanal de los pueblos originarios, en este caso de los guaraníes, ¿no? Tal es así que, bueno, todo lo que era hierro, que acá no había, obviamente, no había hierro, ¿no? Lo traían, seguramente el metal lo traerían de Europa, no sé de dónde, porque eso yo no decía la bibliografía en la cual yo me basé, pero todo lo que era rejas, eran grandes herreros. Herreros, ¿no? Herreros, manejaban muy bien. No soldaban ellos, ¿no? Y obviamente soldarían, con algo soldarían, porque las rejas hechas en Corrientes, viste que Corrientes Capital tiene unas rejas coloniales preciosas, muy antiguas, eran hechas, dice que en hornos en la costa de Itatí, de toda esa zona. Y los faroles también. Entonces, esa particularidad que tenían ellos, los guaraníes, para hacer sus manualidades, para hacer lo que obviamente no tenían un proceso industrial, ¿no? Claro, tenían una manufactura mejorada en el diseño y en la técnica para ir mejorando las cosas. Pero debemos pensar y trasladarnos al siglo XVIII, que tenían pocos elementos. Tenían pocos elementos y pese a eso, hasta el día de hoy vemos hermosas rejas pasadas, elementos, vasijas, cestos, la madera, la talla en madera. Corrientes tiene unas maderas de excelencia, donde que fueron aprovechadas para las tallas, para hacer, digamos, no solamente productos, digamos, para la iglesia, sino también otras cosas, también cosas para el retablo que tiene, por ejemplo, Concepción. La iglesia de Concepción es muy antigua. Hay un retablo jesuítico en Concepción en el museo, que es precioso, que fue realizado por los jesuitas. El otro día estuve en Loreto también y que tuve la suerte de visitar una comunidad guaranítica. Ah, sí, Loreto. En Loreto todavía existente. Ellos tienen 10 hectáreas donde viven y plantan mandioca. Eso también, por ejemplo, no solamente en utensilios, sino también mejoraron la producción de harina de mandioca, la yerba, el maíz, a producir también a elaborar sus vestimentas, ¿no? A través de los telares. Es decir, no se estacionaron en el tiempo, sino fueron evolucionando. Fueron evolucionando. Sin perder la esencia. Sin perder la esencia. Y es lo que debemos procurar nosotros ahora. Se considera artesanía tradicional a toda aquella que no es elaborada en serie, que usa elementos naturales, fibras naturales, ya sean vegetales o animales, y que continúan utilizando técnicas ancestrales, que es lo que debemos desde el Estado fortalecer para no perder nuestra identidad correntina y seguir transmitiendo a las futuras generaciones ese proceso, ¿no? De la elección de la pastura, del espartillo, por ejemplo, ¿no? De qué manera se elige. Acá yo le hice una nota muy linda y saqué fotos porque quiero que el libro ilustrarlo con fotos de lo que es hoy. Sí, es fundamental que tenga fundamental fotos, ¿no? Las fotos de las mujeres hoy en día, nuestras artesanas, cómo van a los campos acá de Tacuaral, Itacorá,
a la selección de los pastos, del espartillo, cómo lo dejan secar, la manera que lo cosechan y cómo lo van trenzando, y después van uniendo y realizan toda su producción, ¿no? Cestos, floreros, posaplatos. ¿Qué es lo que no hacen en espartillo? Es increíble. Del espartillo, ¿no? Sí, del espartillo. Sí, acá hay una zona ahí por Capitaminí para acá, hay algunos campos que tienen espartillo, ¿no? No, y acá también yendo para Boquerón, acá entre sí. Itacuará y cosas, está lleno de espartillo. Y Tacuará ni te digo. Entonces, y esas técnicas son las que tenemos que conservar y que no lleven, por eso se deben considerarse artesanías tradicionales que tengan esa característica. La utilización de elementos de materias primas naturales, o cuero, por eso, cualquier fibra que sea procedente, animal o vegetal. Lana, por supuesto, la lana, también la hilandería en los guaraníes fue fundamental, ellos hacían también por la... ¿Ellos tenían ovejas en aquella época? Mirá, en la época de los Cositas, en el libro, en el segundo libro, el de la investigación que hice histórica sobre el primer gobierno de Mercedes en 1864, en una de las actas, 1864 te estoy hablando, en una de las actas del Consejo, donde se discute la instalación del alumbrado público. El alumbrado público. Para celebrar el día de nuestra santa patrona, discuten los concejales, que se llamaban en ese entonces señores municipales, discuten cómo iban a abonar. Entonces le consultan al gobierno de la provincia cómo era la ley de alumbrado público, que en ese entonces ya tenía Corrientes. Y entonces Corrientes le contesta, el gobierno de la provincia le contesta que el gobernador era Lagraña, le contestan que no, que lo tenían que decidir en el pueblo, que le pueden cobrar al pueblo directamente cosas. Entonces, el presidente del consejo dice, es necesario que se haga el alumbrado público y vamos a pedir presupuestos. Y piden presupuestos, 3 presupuestos, propuestas le decían ellos, a 2 señores, un tal señor Rodríguez, que fue el que ganó la propuesta, y otro, no recuerdo quién era el nombre. Así que ya hacían licitaciones. Ya hacían licitaciones a ver quién tenía el mejor precio. Y entonces las propuestas eran las luminarias a querosén o a vela. O a vela, los velones, con los faroles, y la limpieza y el encendido y el apagado de los faroles completaban la propuesta. Y entonces, bueno, discuten, en fin, cuánto salía, cuánto no salía, la cosa que el presidente dice, miren, de todas maneras la vamos a hacer, vamos a poner a votación, porque con lo que se vende de exportaciones de lana en Mercedes, el alumbrado público se paga solo. ¿Qué te das que pensar? Que había ovejas. Que había ovejas. Y se exportaba lana. Que se exportaba lana, ¿no? ¿Entendés? Así que fíjate vos, ese es un dato maravilloso y fundamental en la producción nuestra, ganadera y ovinocultura de nuestro departamento. En 1864 acá se producía lana y se exportaba. Y con esa ganancia que le quedaba al municipio se pagó el primer alumbrado público. El primer alumbrado. Que fue a vela, fueron con los velones. Y mandaron a hacer los faroles en Concordia, porque acá no había elementos, digamos, evidentemente no había herreros. Claro, con la lana se trabajaba mucho, porque había la oveja negra, que era rara, la guardaban, la apartaban para poder sacar la lana negra, para poder tejer, hacer alguna cosa con esa lana. Bueno, obviamente con la lana blanca también, ¿no? Seguramente, y harían otras cosas como cojinillos y frazadas y etcétera. Sí, alfombras incluso. Sí. Antes se usaba mucho, después, bueno, se fue perdiendo la oveja, y ponchos también se hacen mucho acá. Ponchos, cualquier cantidad de ponchos, exactamente. La ponchería mercedeña es muy apreciada en todo el territorio, en toda la zona, te digo.
Sí, sí. Muy valorada en la exposición de Palermo. En la exposición, sí, me decían, después que le llevaron el poncho al Papa, dice que tienen trabajo todo el tiempo. Sí, seguramente. Evidentemente Pero que sí. mucho también es promoción, ¿no? Hay que promocionar. Nosotros, desde cuando yo me hice cargo de la Secretaría de Acción Social, una de las primeras áreas que creé fue la de economía social. Que en economía social le di mucho ímpetu justamente a la artesanía tradicional. Y ahí empezamos a convocar a las artesanas y a los artesanos para nuclearlos en grupitos, fortalecerlos, ayudarlos para que vayan a las ferias y además mejorar los diseños. Y así fue que creció mucho y después ya abrimos la escuela de artesanos que se abrió ahí en el Sambódromo. Ah, sí. Que ahí funciona economía social y ahí funciona la escuela de artesanos y de oficios con ruecas, y se enseña justamente la artesanía tradicional, el hilado a mano, el hilado a uso y el hilado a rueca. ¿Y el artesano en general es receptivo a decir o dice, nada, yo sé hacer esto, no me van a enseñar a hacer las cosas? No, sí, Son receptivos. Ellos saben muy bien hacer las cosas, no necesitan que se les enseñe. Lo que pasa es que uno lo tiene que mejorar en el diseño. El diseño. Y que el diseño que tengan esté acorde también a la moda. Porque si no, no van a vender y ser competitivos. Cada vez mejorar la calidad tanto del material, de la calidad de lana o la calidad del hilado, hacerlo más fino, más grueso, lo que sea, y ser. Después vos fijate que fue un éxito rotundo cuando Mercedes participa por primera vez en el Fashion Week y fue con todas nuestras artesanas y nuestras artesanías tradicionales, el cuero, la lana y el espartillo. Que fue un boom en Buenos Aires. Vos sabés que hace unos cuantos años que estuve en Italia, 3 meses allá que está mi hermana, había conseguido un local ahí para hacer una muestra de artesanías. Incluso hasta salió en uno de los diarios acá, que creo que lo tengo guardado ahí, que íbamos a mandar algunos. Pero después hubo problemas porque decía dice, bueno, yo mando el producto, no sé si yo sé a cuánto lo venden, no podés saber, le digo, ¿cómo le van a decir, lo venden a tal precio y ya está? Y eso tenía que aceptar, no, pero bueno, hubo así una cantidad de cosas y quedó todo en la nada, pero todavía en algún momento algo se puede reactivar. Pero esto. Por supuesto, más porque vale. Es muy buscado en Europa en esas cosas. Es buscada, obviamente. Sí. Porque además el europeo también valora mucho la manualidad. La manualidad, y la tradición de los pueblos, o sea, valoran lo que es, digamos, la idiosincrasia de Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo está el libro? ¿Ya está terminado? ¿Está finalizado? Ya que lo recuperaste, ¿Vos viste, ¿no? cómo somos los escritores? Por ahí agarrar una cosa, seguir con otra. Ay, no, soy un desastre. Claro, Tengo que terminar, tengo que acoplarle las fotos que tengo bastante fiaca, y acomodarlo un poco, ¿no? Acomodar la parte, porque yo quiero que sea, la primera parte, todo lo que es la historia, el devenir, digamos, de la artesanía correntina, desde sus inicios, con los guaraníes, no solamente los guaraníes correntinos, ¿no? Los guaraníes de la Mesoamérica. Claro. Y luego la catalogación de las artesanías, que la gente pueda comprarlo, verlo, leerlo y nutrirse de lo que es la artesanía tradicional, nuestra historia correntina, y a la vez que le sirva de guía para en su momento poder catalogar una verdadera artesanía. ¿Qué diferencia hay entre una artesanía tradicional, una artesanía industrial,
y esa artesanía, qué sé yo, digamos, que nada tiene que ver con lo que hacen con las cositas de cerita y esas cosas. No, eso es otra cosa, no deja de ser una artesanía, porque está hecho a mano y no es hecho en serie, pero no es una artesanía tradicional, porque la artesanía tradicional tiene sus características. Sí, yo me acuerdo en el campo cuando llovía, fundamentalmente los cueros, que lo habían longeado, hacían lazos, hacían de todo, manejas, hacían unas cosas. Maneas. Sí, con un cuchillito iban cortando los tientos para hacer ese tipo de cosas. Y se sigue usando. Claro. El otro día, el día de lluvia, estaba dando una vuelta por uno de los barrios y casi para sacarle una foto, te juro, había un mencho abajo, bien me hizo acordar al campo, en un tronquito sentado, y atado a uno de los principales de su galería el tiento, y estaba tirando y sobando ¿entendés? Sí. No, hasta ablandarlo, prepararlo, y lo hacían cuando solamente tenían tiempo, cuando llovía, que no había trabajo casi, en el campo, no había casi trabajo. Y el gobierno apoya esas artesanías, porque tienen problemas para vender, o no le hacen, o le dicen, bueno, acá hay una feria, arréglense ustedes. ¿Cómo es el tema? Y en medio así, el gobierno de la provincia, lamentablemente, yo soy muy amiga de Lilian Ferreira, que está ahí en el Museo de las Artesanías Correntinas, y se manejan con 2 mangos, ¿viste? Pero bueno, yo creo que hace más falta trabajo en terreno, promocionar lo profundo de nuestra tierra, ¿no? El profundo interior correntino, rescatar a aquellos artesanos valiosísimos que tiene Corrientes, desperdigados por todos lados, que son maravillosos en todos los aspectos, ¿no? En lana, en cuero, en madera, en alvear, tenés gente que talla, que es una maravilla. En Loreto, las cosas que hay, una cosa impresionante, ¿entendés? Y no se le da valor cultural, ¿entendés? Andan ahí galgueando. Entonces, no, falta mucho apoyo. Falta mucho apoyo, y no tienen en cuenta que ellos son la esencia de nuestra idiosincrasia. Ellos son la vigencia de ese siglo XVIII, que viene mucho antes, ¿no? Obviamente, porque el siglo XVIII fue lo que le dio el empuje por el tema de la presencia de la revolución industrial, que le mejoró la calidad y la técnica, etcétera. Y más propio por la impronta que estaba teniendo la colonia. La colonia era una gran consumidora de la artesanía y la necesitaba, obviamente. Entonces, pero hace falta, sí, una política de... Adriana, este es un programa histórico-cultural, pero estamos en época de elecciones, así que también le damos algún lugar a la actividad política. Acá estuvo Víctor Zamboray, estuvo Cali Sánchez. Vos sos una política, estás en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Cómo está esa actividad? Bueno, nuestra labor legislativa, ahora por temas de agenda de todos los diputados, que obviamente están en los diferentes espacios políticos trabajando para la campaña, está media letargada, pero siempre trabajando, presentando proyectos, preocupados por la situación que estamos viviendo en el país, con el Garrahan, con la salud, con la discapacidad, con los pacientes que no encuentran eco. Lamentablemente van a la Cámara a solicitar nuestra ayuda. Obviamente que como legisladores los escuchamos y hacemos los reclamos, pero no siempre somos escuchados por el Ejecutivo, ¿entendés? Tanto a nivel nacional como provincial. Nosotros hemos recibido varias quejas profundas de los afiliados del IOSCOR. Nosotros presentamos desde el bloque Unión con la Patria una pronta regularización del IOSCOR. El IOSCOR está intervenido hace años. Está intervenido, ¿no? Sí, el IOSCOR está intervenido. Entonces, y después que
que le paguen más a los médicos están pagados, 2.000 pesos por consulta le pagan a los médicos. ¿Quién va a querer trabajar para IOSCOR? Por eso son los pluses que te cobran, y ellos mismos legalizaron el plus, para que los médicos, como le pagan 2 mangos, le dijeron, bueno, loco, sí, que siga pagando el afiliado, porque a vos como afiliado del IOSCOR, a vos te descuentan. Y aparte tenés que pagar el plus, y más en el interior. El interior está muy olvidado en términos de salud y las prestaciones médicas. Sí, yo veo que está en el interior, bueno, venga a Corrientes, tiene que ir a Corrientes, el pasaje no sé cuánto le sale, la estadía no sé cuánto le sale. ¿Cuánto le sale la estadía? No, pero además, ¿por qué? La fortuna que gastan en los equipamientos en el interior con cáscaras de huevo. Porque vos me decís, bueno, Macanudo, acá en Gaú van a hacer un hospital nuevo. ¿Por qué no fortalecen el hospital que ya está, eso te iba a en vez de preguntar. hacer otro nuevo? ¿Por qué no le pagan bien a nuestros médicos, que son excelentes? ¿Por qué no le pagan bien a nuestras enfermeras y enfermeros, que son excelentes? No, están con una beca de desarrollo humano. No, pues. Entonces, eso es lo que yo siempre lo dije, cuando era concejal también lo decía. Es muy, digamos, desalentador el trabajo del legislador, porque vos haces todas las normativas pensando y creyendo que le vas a mejorar las cosas a la gente, pero después el Ejecutivo es el que corta la torta, y estamos en un sistema presidencialista, tanto en todas las jurisdicciones, que se cumplen o no se cumplen las leyes, o a sui generis, ¿entendés? Entonces, eso es lo que pasa. Y te deja muy desalente, muy mal, a mí me deja muy mal esas reuniones con los papás de chicos especiales que tuvimos en la Cámara. Es amargante, ¿entendés? Padres que tengan que andar encima, que están con sus hijos con unas enfermedades espantosas, tener que ir a solicitarle y rogarle al Estado que los atiendan. ¿A vos te parece? Que le den una silla de ruedas, que le den tal o cual remedio. Es indignante, Chechel, y es tan doloroso ver esas madres llorando en la Cámara. ¿Y vos qué podés hacer? Como los locos, no va a ponerle la oreja y decir, sí, nosotros pedimos, y nada más, ¿entendés? Nosotros hacemos los proyectos, por eso te digo, hacemos todo lo que podemos, los escuchamos, gestionamos, pero es el Ejecutivo de última que debe y tiene la obligación, y ahora que está en campaña, que lo escuche el señor Gustavo Valdés, que mejore la calidad de salud de todos los correntinos, por favor, y más de los discapacitados. Me decía hace muchos años, varios años atrás, Anaí Sánchez, que vino a mi programa que yo tenía, y trajo unos carpetones así, ¿no? Y me dice, este proyecto aprobado por unanimidad. Este proyecto lo iba leyendo uno tras otro, una cantidad de proyectos. Sí, dice, pero ninguno se instrumentó, todos se aprobaron, pero ninguno se instrumentó. A mí me pasa lo mismo. Tengo. Duermen el sueño de lo justo. Vos que sos proyectista, porque cuando eras concejal o si no en otras actividades siempre hiciste cantidad de proyectos. Pero tuve la suerte que lo tuve a Víctor y a Tape Caran de intendente, que ejecutaron todos los proyectos. Mirá, Chechel, yo hice más de 15 proyectos acá en la ciudad de Mercedes. ¿Cuánto 15? Pero si no son más. Vas. Mirá, en la Dirección de la Mujer fue un proyecto mío cuando yo fui concejal en el 2002 y está en ejecución. El organigrama de la Secretaría de Salud es mío y funciona hasta el día de hoy. Hice el modelo tal cual del Gobierno Nacional en su momento. El SIC es un proyecto mío, el SIC de Matadero. La reformulación del comedor de Villa Rivadavia es un proyecto mío. Los 2 Ñandemitá, que fueron los primeros jardines maternales municipales en Mercedes, fueron los 2 proyectos míos. La Casa de la Mujer y el Niño, proyecto mío.
El primer proyecto del barrio Recodo fue un proyecto mío que me lo robó el señor Rogelio Frigerio cuando era ministro de Planificación de la Nación. Sí, ¿qué pasa con, allá que hablas del barrio Recodo, que siempre hay quejas que no se llegó a ejecutar eso? ¿Qué pasó? Y no, porque hubo problemas acá. Bueno, el primer proyecto que los presentamos con Víctor, cuando ganó Macri, que lo hice yo y lo hice. Porque vos hiciste un curso para hacer proyectos, sí, tuviste sí, en Chile. En Chile, exactamente. Ese proyecto nos roba la provincia, raro, y nos saca la municipalidad del medio y pone como organismo ejecutor al INVICO de ese proyecto. Y a la señora Belén Gómez Jornada y a no sé quién otro más de acá de Mercedes, como estaban ahí en el como vedora o no sé qué onda, qué cargo le pusieron ahí dentro del proyecto del Recodo. Por supuesto, no hicieron el proyecto genuino que nosotros habíamos formulado, nunca se llevó a cabo tampoco. De nuevo, vos hiciste ese proyecto, sí, y la provincia se lo sustrajo. Sí. Porque habrá sido demasiado bueno, seguramente. Era bueno, era el único proyecto. Yo me iba a todas las reuniones con el arquitecto Fernando Soma a Corrientes. Ah, soy Fernando Soma. Fernando Soma fue el que hizo, fue el proyectista arquitectónico que hizo todo lo que fuera la canalización, los desagües, porque el problema no es que se inunda el barrio, no, tiene un problema de canalización y de desagüe Recodo, porque es una zona muy baja. Y había que hacerle la nueva calle, los nuevos desagües, la inclinación, había que nivelar todo de vuelta, bueno, todo eso y nuevas luminarias, un parquecito, tenía el proyecto original, tenía un Zoom hermoso que iba a funcionar como una cantidad de cosas, bueno. Toda la parte social y todo ese, el fundamento, la hice yo. Y Soma hizo el proyecto arquitectónico, urbanístico del proyecto. Íbamos a Corrientes. Íbamos como loro en soga, íbamos y veníamos. El único municipio que nunca le observaron una coma éramos nosotros, tanto en la parte social como en la parte urbanística. Nos ponían como ejemplo, nos aprobaron el proyecto. Cuando yo misma lo llevé, lo fuimos con Fernando a Buenos Aires al Ministerio de Planificación. Ministro, gente. ¿Y el dinero quién le tenía que dar para hacer eso? Nación. Y bueno, cuando llegó el momento que en Gaú aprobaron el proyecto, que que el otro, hoy dijeron no, pero el municipio de Mercedes no tiene más nada que ver acá. Lo hacemos nosotros. Como dicen, afuera. Sí, afuera. Así nos hicieron, no, nos queríamos matar. Eso fue un robo intelectual, literal, te digo. Un robo intelectual, porque nos sacaron del medio, se quedaron ellos con el proyecto y no solamente que lo ejecutaron, lo transformaron, sacaron cosas muy importantes que tenía, por ejemplo la base social, la salita de primeros auxilios, con un pequeño SIC iba a funcionar ahí, con un proceso de rescate cultural de todo ese barrio. Hay muchos chamameceros ahí, gente que le gusta el chamamé, era el rescate. Nosotros habíamos hecho un estudio muy profundo de la base social de Recodo. Hay mucha violencia de género también, entonces teníamos el enfoque social puesto en eso. Y nos robaron el proyecto. No solamente lo distorsionaron, sino que encima lo hicieron todo mal, porque hicieron la cloaca por arriba, abajo, no sé qué pito, nunca la pudieron poner bien, porque también Aguas de Corriente hizo una macana, por taparle la macana a Aguas de Corriente, después nunca más funcionaron en las cloacas, y así fue mal parido de todo sentido ese cosa. Después pasó el tiempo, le ofrecen a TAPE de vuelta hacerlo de nuevo, y ahí ya tuvieron problema con la empresa. Y después sucedió lo que sucedió, y quiso seguir Juanita ya con un emparche que ya no se puede. Yo creo que se va a rescindir ahora, ya no sé si no rescindió del contrato con esa empresa. Entonces viene mal desde... Mal nacido el pobre proyecto. Pobre barrio. Pobre barrio. Bueno, me estabas hablando de otros proyectos, vos. Y bueno, hice eso, después hice el de adultos mayores,
equipamientos para alfabetización de adultos mayores, que funcionó en el barrio Itatí. Ahí teníamos el primer nodo de alfabetización para adultos, que también con una muy buena plata que nos mandó Nación para comprar todo, pagar las maestras, la contención de las abuelas. Después hice el convenio con el PAMI, que se arregló el tenis. El tenis. Sí, se arregló el tenis ahí, la cocina y eso, con un acuerdo con PAMI para los adultos mayores, para la colonia del PAMI. En fin, ya ni me acuerdo. Después el barrio, obviamente, después el de barrio Merceditas, lote con servicios, un proyecto, el de San Martín también, mejoramiento barrial del barrio San Martín. Todos esos fueron proyectos míos. Digamos, en la Intendencia... Y que se llevaron a cabo, ¿no? Que están. Es cuestión de planificar, porque que uno no haga un asfalto, después otro le ponga cosas encima de ese mismo asfalto, que esté todo planificado, eso es lo fundamental. Eso es fundamental, totalmente. Nosotros en su momento trajimos a un equipo urbanístico de arquitectos, que fueron los que... unos asociados de Trenquelauquen, el arquitecto Guiraldes y su equipo, que fueron los que proyectaron y nos dijeron, y hicieron todo un mapeo de la ciudad, hicieron la base del ordenamiento territorial moderno que necesita Mercedes, y nos dijeron claramente: Mercedes, la mancha urbana, va para el sur, para el lado de Santa Fe al sur, allá para el Chivo, y para el este. Y para ahí tiene que fijarse la ciudad y las mejoras y la interconectividad, que es una deuda que tienen los municipios, los gobiernos municipales. A ver, de nuevo, ¿cómo es? Tiene que ser para el sur, sur, sí, y el este. Para ahí va la mancha urbana. Que el este viene a ser la sociedad rural, ¿viste? Que es impresionante la cantidad de casas, todo que se está yendo, y tal cual. Y entonces de ahí fue que surge el proyecto de Barrio Merceditas, que es el lote con servicio, que son 39 lotes con luz, con agua, asfalto, cordón cuneta. Y bueno, ahora la última fase que nos queda de ese proyecto, porque por razones obvias, viste, que cambiamos de gobierno, se cortó la plata, no mandaron más un mango, y no se le puede dar ni luz ni agua si no tenemos. Bueno, la ADEPEC que no nos entregaba el transformador, o sea, no puede hacer bajar la luz. Si no puede hacer bajar la luz, no le puede traer agua, porque claro, ahí se hizo, en Mercedita, se hizo una gran conexión de agua potable, que histórico va a ser, fue hecha, porque ya tienen agua. Están las conexiones hechas que vienen todo por el barrio, por barrio Centenario hasta Merceditas, con red de agua y cloaca. Pero necesitamos necesariamente instalar y que la ADEPEC nos instale y ponga en funcionamiento. Así que había inconveniente tras inconveniente. No, en clavo. Pero bueno, pero lo importante que la obra está, están los 39 lotes, está la perforación, y bueno, ahí me estaba comentando Agustín Ramírez que ya estaba el transformador, así que bueno, ya queda menos, y ahora la última fase de ese proyecto tan importante es el sorteo de los lotes. Esos lotes se sortean. Se sortean. Sin acomodos. Sin acomodos. Así debería ser. Bueno, transparente. ¿Y para la zona rural hiciste algún proyecto o algo? Y en la zona rural hicimos el proyecto de los culturales, más que nada. Culturales. Que era lo que estábamos trabajando. Yo le decía a Juani que en lo que hay que trabajar es en el ordenamiento territorial de los parajes, porque los parajes están creciendo mucho y hay que ordenarlos. Hay que ordenar, por ejemplo, el centro de Boquerón, el centro de Yuquerí, por ahí no están ordenados, ¿entendés? Hay que organizarles la matriz poblacional a cada uno de los parajes. Hay que organizarlo, y bueno, y ese es algo que necesariamente se tendría que hacer. Yo leí que vos dijiste: voy a apoyar a Juanita, pero a Juanita, sí, no al gobernador. Exactamente.
Y eso, Tal cual. tal cual, es así, sí, Sí. totalmente. Mi apoyo es a Juanita. Yo no coincido con el modelo de gobierno del señor Gustavo Valdés, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Creo que están todos los sueldos planchados. La ineficiencia de los ministerios está a la vista. El Ministerio de la Producción es un desastre, desastre te digo. Ministerio de Planificación otro tanto. Vialidad provincial ni te digo, ni un camino rural, ni una ruta provincial está como la gente. La salud, Lo que estuviste diciendo recién. lo que estuve diciendo, entonces no puedo apoyar algo que le hace tanto daño a nuestra gente, no lo puedo apoyar. Por Y más eso- que la política vaya por aquel lado, no lo voy a apoyar. Y además, por otra cosa principal, es que yo estoy dentro del bloque Unión por la Patria, que es el bloque que a mí me ungió como diputada y me debo ideológicamente a ellos. Sí. Entonces, bueno, no, voy a trabajar para... Ahora, vos El que estás candidato. ahí, Milei dijo le voy a cortar el flujo de dinero que yo. Y lo ¿Cortó hizo. realmente? Y lo hizo. Sí, Lo hizo. Lo hizo. Lo ¿Y hizo. cómo este gobierno, este gobernador, mejor dicho, anuncia tantas obras? Incluso vos estabas diciendo recién un hospital nuevo, un platal, esto, aquello, lo otro. Y habrá hecho colchón, el tipo no sé, pero que bajaron, por algo estaban preocupados, ¿eh? Estaban muy preocupados porque se reunieron todos los gobernadores justamente quejándose por la baja de coparticipación. Del 25% bajó al 11% de Al julio, 11%. agosto, así que Entonces, estos meses que generalmente sube la coparticipación nacional, bajó abruptamente. ya. Y dicen que Entonces- como bajó la actividad Recaudatoria. la actividad no Obvio. se recauda menos, se Nada. reparte menos. Y el Exactamente. municipio de Mercedes, ¿cómo es la situación? También pésima. En ese aspecto, pobre Juani está bailando con la más fea. El municipio está muy, muy ahorcado en el sentido de coparticipación. Ujú. De coparticipación. Juani es muy ordenada, tiene una administración muy ordenada y por eso puede seguir pagando sueldos. Si no, ya hubiera entrado en cesación de pago. Si vos fijate. Además, hay que decirlo con todas las letras, Chechel, un gobierno que es anómico el de Milei, porque no respeta ni las leyes, porque todos los municipios y los gobiernos provinciales han votado sus presupuestos el año pasado, que son los que se están ejecutando hasta ahora. Y el tipo hizo caso omiso a lo que la gente, las cámaras votaron y aprobaron a los distintos gobiernos, tanto a los gobiernos provinciales como a los municipios. Porque acá también en Mercedes el año pasado se votó un presupuesto que envió el Ejecutivo y lo puso a consideración de los concejales, y todos los concejales votaron el presupuesto de la municipalidad. Y vos ahí tenés las partidas, y ahí vos ya presupuestás, ya te pones en adelanto de lo que Angaú vas a recibir, porque tenés un Excel que te va diciendo lo histórico que vas a recibir, ¿no? Y a este tipo le importó nada. ¿Pero eso es todas el las gobierno jugadas. nacional o el Esto gobierno del provincial? No, del gobierno nacional. El gobierno Y del gobierno nacional cambió, digamos, las recaudaciones, el cronograma de las recaudaciones y los vencimientos de ingresos brutos y del IVA, el impuesto a las ganancias y otros impuestos que son los coparticipables, y entonces, claro, las grandes, pero ¿para qué? Para beneficiarse primero las grandes empresas. Entonces le corre el calendario de pago, ¿y a quién perjudica? Perjudica a los entes que deben vivir de esa recaudación. Entonces no recauda nada, no reparte nada. Claro. ¿Entendés? Entonces así funcionó. Y ahora la están pasando mal, ¿eh? Yo estuve ahora con intendente y el intendente Bonplan, todos están sufriendo la caída de la Sí, sé que los recaudación. concejales algo le reclamaron, no sé qué será. Todos los municipios están sufriendo y todas las provincias están sufriendo, todas. Así que Porque- no es cuestión de torpeza, por decirlo de alguna manera, del intendente, sino es porque le llega menos. No, nomás. no, le llega, pero muchísimo menos, o sea, imprevisible. Vos imaginate, vos estás calculando que va a recaudar 25% de tal partida
y resulta que te la bajan a 11. 11. No te estoy diciendo, no, es una cosa de loco. Claro, Que ahí no hay presupuesto que te aguante. sí, y como hay sector que no está bien económicamente, los impuestos no los paga, se recauda menos, no sé si se recaudará menos o más, cómo será la cosa. Y el obviamente, comercio también hay parte que sí, parte que no. Totalmente, porque la gente gasta menos, al tener menos plata, los salarios planchados, la gente consume muchísimo menos. Entonces el IVA tampoco es, el IVA, los grandes impuestos que son coparticipables, el IVA, ingresos brutos y ganancias. No hay ni ganancia, y como el IVA es prácticamente consumo, no hay casi consumo, o sea, chau, es muy poca la recaudación. Entonces yo creo que, sinceramente, yo estoy haciendo unos cursos en la Ditela, en la universidad, sobre economía, ¿no? y planificación política, etcétera. Y bueno, estaban ahí poniendo sobre la mesa, ¿no?, las repercusiones internacionales en la economía argentina, y realmente no nos ayudan tampoco. Tenemos un factor de pinzas acá, de la economía interna destrozada, muy, muy complicada para salir a flote, y la internacional, que nos afecta directamente. El mercado de las carnes, el mercado la única exportación que está funcionando bien es la minería. Pero, por ejemplo, dentro de eso, que está también la minería, el acero y otro más que no, otro metal. ¿El litio capaz? No, el litio anda muy bien. El litio es uno de los minerales que anduvo muy, muy bien ahora en las exportaciones, pero el resto, con unos aranceles tremendos que le importó, que le aplicó Trump a la Argentina, el no 25%, por eso es que está en alerta a Sindar y al Luar, ¿viste? No están, la Unión Industrial Argentina está en alerta justamente por eso, porque las exportaciones de metales, de acero, están complicadísimas. Adriana, ¿hasta cuándo tenés mandato vos? Hasta el 27. Hasta el 27. Así que tu actividad política, ¿cómo va a ser de acá al 27? ¿Vas a seguir, obviamente, trabajando allá, apoyando a Juana en lo posible, que te llamen? ¿Y en el ámbito provincial le vas a apoyar a? No, en el ámbito provincial voy a estar ahora apoyándolo a Tincho. A Tincho. A Tincho Ascúa, el intendente de Paso Los Libres, que es el candidato genuino de Unión por la Patria. Y bueno, y después será el derrotero. Veremos cómo sigue, pero yo creo que yo termino mi mandato y me voy a mi casita. ¿A tu casa? Sí. No sé, no te creo mucho. ¿No me crees mucho? No. Sí, lo dejamos ya ahí, está, como decía aquel gran periodista. Es un y decime, ciclo. En las elecciones hay una diversidad o dispersión de candidatos. ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que tratar de llegar a la segunda vuelta? ¿Cómo es esto? Y tienen que tratar de llegar a la segunda vuelta. Yo creo que si Valdés no entra a la segunda vuelta, no gana en la primera, en la segunda le va a pasar lo que le pasó a Arturo. Sí, va a haber otro. Sí, ahí lo que le pasó a Massa. Es muy difícil, si saliste ganador y te vas a un balotaje, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque se une toda la oposición contra vos. O sea, y en el ámbito municipal no hay segunda vuelta. No, acá te ganás o perdés por un voto. Por un voto. Y el tema concejales, obviamente, también. Y el tema sí es el sistema DON, así que de acuerdo a los votos que... Yo quiero que Juanita va a andar muy bien, ella mide muy bien, y hizo una alianza con el señor Valdés, que bueno, ¿Cómo es esto? ¿Los votos de Juanita van para Valdés? Los votos de Juanita van para Valdés, la gente está obviamente liberada a cortar boleta o no boleta, ¿no? Claro. Pero con la general de la ley, en el sistema de que tenemos acá, usando en Corrientes, de colectoras, claro. La gente... Acá y siguen las colectoras, ¿no? Sí. Siguen las colectoras. Así que yo creo que... No, a Juanita le va a ir bien, además que del otro lado tampoco hay nadie. Creo que ella demostró una mujer con mucha fortaleza, tuvo un gran sacudón político al que supo sobreponerse,
al que supo tomar decisiones fuertes, nada fáciles, y las llevó adelante. Sí, realmente, porque, bueno, no nos vamos a recordar de las cosas triste. que pasaron, pero fueron muy muy triste, graves. pero muy graves, y sin embargo ella salió adelante, aglutinó, reanimó el equipo, unos idos, otros vueltas, otros lo que quiera, pero ella está ahí, firme, hizo. Y bueno, ella considera que su mejor aliado es Valdés, y yo la respeto mucho, Claro. Es su decisión, y tampoco hay que morirse por eso. Hay gente que también lo sigue mucho a Valdés y está contento con el gobierno, y bueno, que mejor que así sea. Bueno, ¿qué va a Y hacer? mejor que hayan varias ofertas, entonces Totalmente. uno puede elegir. En la diversidad está el buen gusto. Exactamente, la democracia. Y la democracia es esto, así que tenemos que respetarnos todos, respetar más que nada políticamente. Los políticos debemos aprender a respetarnos. Al respetar, ¿qué es lo que no hay actualmente? ¿Qué es lo que no hay? ¿Cómo es el ambiente? ¿Es muy agresivo? ¿Es así como se escucha? No, en la Cámara, te digo, nosotros en la Cámara no vivimos todas esas palabras soeces y todo. No. En la Cámara nosotros tenemos un gran respeto por el oficialismo, por esto discutimos política. Y discutimos B o A, mi proyecto esto, quiero esto, lo otro, pero nunca faltándonos el respeto, ni hablando ni con palabrotas, ni defenestrando al enemigo, para nada, nunca. Porque todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, entonces tenemos que aprender a apreciar lo bueno que tiene el otro, ¿no? Yo te digo la verdad, Cheche, yo le debo agradecer a todos mis padres, porque yo he hecho proyectos y me los han aprobado, y me los han considerado, y me los han felicitado, y me los han aprobado en las comisiones. Entonces, viste, de la misma manera yo, el proyecto que hacen los otros, las bancadas del oficialismo, que son buenos, los apoyo. Si son buenos para la gente, son buenos para mí. Y creo que todos debemos pensar, porque nosotros estamos ahí representando a la gente. El diputado representa a la gente. El senador representa al gobierno. Bueno. Adriana, se nos terminó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con un chamamé. Ay, qué bueno. Puerto Corazón, por Dylan Ábalos. Qué lindo, che. ¿Puesto Corazón o Puesto Lobizón? Puestero Lobizón. No, este es Puerto Corazón. Ah, qué lindo. Bueno, vamos a escucharlo. Hola amigos chavos, bueno, le quiero dedicar este tema titulado Puerto Corazón del maestro Roque Librado González.
esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes 17, que es feriado, así que no vamos a tener el programa el próximo martes, sino va a ser el próximo. Vamos a tener un programa de similares características. Esta vez tuvimos un solo chamamé, porque estábamos en una larga conversación con la profesora Adriana Vidal Domínguez, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.